Mensajes de texto vía celular 44 31 11 76 53. Le agradezco mucho que haya accedido a esta comunicación, el coordinador de comunicación social del gobierno del estado, nuestro compañero Julio César Hernández Granados. Muchísimas gracias, Julio. Lamento mucho que el primer contacto que tengamos en esta nueva aventura que tenemos en la radio sea por una noticia así, pero vaya, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan José, te saludo con mucho gusto y te agradezco que nos recibas la comunicación y estamos a la orden para platicar de este lamentable asunto. Oye, Julio, ya estamos viendo que fue un accidente terrible el que ocurrió, que tiene como consecuencia que una persona haya perdido la vida. Este helicóptero que forma parte del patrimonio del gobierno estatal fue proporcionado por el gobierno del estado. ¿Cómo estuvo esto? ¿Qué hacía un helicóptero del gobierno del estado ahí? Es un helicóptero de la Procuraduría de Justicia del Estado, el helicóptero modelo Bell 407, placas XC-ZIT. Este helicóptero fue solicitado por el secretario de Turismo para que una productora independiente realizara la grabación de un videoclip que arrancó precisamente el día de hoy. El helicóptero hacía un sobrevuelo bajo por el lago de Siragüen y desafortunadamente los primeros indicios nos señalan que se atoró con el cable de una tirolesa que carecía de balizamiento y de señales que pues evidentemente se requieren en este tipo de casos. Al atorarse el helicóptero se precipitó al agua con sus 5 ocupantes. Uno de ellos desafortunadamente perdió la vida, Juan José. Se trata de Daniel Segundo Martínez y los otros 4 se encuentran heridos pero afortunadamente estables y conscientes. Se trata del capitán Enrique Barragán, él es trabajador de la Procuraduría de Justicia del Estado, el copiloto Carlos Vela, de la misma adscripción, Pablo Gabriel Angulo Cázares, que es trabajador de la empresa que realizaba estos trabajos, y Luis Fernando Gutiérrez Lara, a quien tú conoces, colega nuestro y trabajador de la Secretaría de Turismo de Michoacán. Sí, eso me llamó la atención porque en su cuenta de Twitter el señor gobernador del estado está diciendo que no había funcionarios estatales. Hay 3 trabajadores del gobierno estatal, ninguno de ellos funcionarios del gabinete, porque originalmente se especulaba que el procurador de justicia del estado o el secretario de turismo podrían haber ido a bordo de este helicóptero. No era así y afortunadamente, bueno, los 3 compañeros nuestros del gobierno estatal están estables, están en buenas condiciones. Uno de los trabajadores de la empresa independiente también. Lo desafortunado, lo trágico aquí es que uno de los trabajadores de la empresa pues falleció en los hechos. Oye, pues esto es muy lamentable y qué bueno que se está también atajando todas las especulaciones de la forma como lo están haciendo. Ya también a nosotros a través de redes sociales se empezaba a hablar de otras cosas, pero fue un lamentable accidente el que ocurrió y de verdad que pues cuando pasan cosas así, pues ¿qué se dice, mi querido Julio? ¿Qué se dice? Así es, pues solamente darle las condolencias a los familiares, estar a las órdenes, por supuesto, de ellos para ver en qué podemos auxiliar y hacer lo que se hizo en este caso, que fue una intervención inmediata por parte de los cuerpos de protección civil, Juan José, para lograr el rescate de los 4 que estaban lesionados. Salieron bien, salieron rápido. 2 de ellos están ya llegando aquí a la capital michoacana para ser atendidos en un hospital que se encuentra aquí sobre Avenida Camelinas, y los otros 2, entre ellos nuestro colega Luis Fernando, están allá en el hospital de Pátzcuaro. Se evaluó que su situación pues no requería de un traslado y que ahí mismo podrían enfrentar la recuperación que tendrán que tener durante las próximas horas. Perfecto, Julio, te agradezco muchísimo que hayas accedido a platicar con nosotros, la confianza de haber aceptado esta comunicación. Muchísimas gracias. Siempre a la orden, Juan José, un saludo a todo tu público y que sea enhorabuena por este nuevo proyecto que arrancaste el día de ayer y que esperamos que sea muy exitoso, muy duradero y sobre todo de mucho servicio para la sociedad michoacana. Así lo haremos, Julio, gracias. Que tengas muy buena tarde. El coordinador general de comunicación social, corroborando lo que ya le habíamos dicho. No, pues es que está grueso. ¿Mandé? No, pues cómo no, ¿te imaginas? Luis Fernando Gutiérrez, le enviamos un abrazo a él y a toda su familia. Pero bueno, 1600 de AM manda un saludo y también frecuencia informativa libre a la cuenta Twitter Por Amor a Morelia. Dice, te vamos escuchando, Por Amor a Morelia, muchísimas gracias.